En el mundo hoy día buscamos la aprobación no de Dios. Muchos han estado o andan buscando aprobación de hombres, y eso nos lleva a cometer montones de errores, más aún como ministro. Y los errores que nosotros, los ministros, vayamos cometiendo, también vamos a estar transfiriéndole a nuestro ministerio, a nuestra iglesia, a nuestros hijos en el Evangelio. Amén. Entonces, también esta palabra, vemos que somos llamados a trabajar en la obra del Señor. La Biblia dice, y siempre le enseño esto, que Dios constituyó 5 ministerios para perfeccionar a su iglesia, ¿verdad? A su pueblo, para ir a hacer la obra del Señor, y que es ir a predicar, a llevar el Evangelio de Cristo Jesús a todo lado donde nos vamos. Amén. Entonces, un obrero aprobado. El verso 14 dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, que no contiendan sobre qué cosa. ¿Sobre qué cosa? Decí conmigo: sobre palabras. Lo cual para nada aprovecha, sino es para perdición de los oyentes. Amén. Primer punto. Nos quedamos en el verso 14. Nos dice la palabra: no discutas acerca de la palabra. Amén. Y vemos que hoy día, lastimosamente, muchos de nuestros consiervos, voy a decir así, ¿verdad? Y otros como en Cristo Jesús, como en los tiempos de Jesús también habían fariseos, eran las mismas, vamos a decir, los judíos, o era de los mismos del pueblo de Jesucristo, fueran lo que más le atagaban a Cristo Jesús. También existe eso. Pablo dice: estuve entre falsos hermanos. Estuvo en iglesias y dice que yo prediqué y estuve haciendo esto. Y uno de los peligros que yo pasaba constantemente estuve también en medio de falsos hermanos. Entonces, el obrero aprobado tiene que ser alguien aprobado por Dios. Y hoy día, ¿sabe qué sucede? Muchas personas, muchos ministros, voy a decirle, buscan aprobación de hombres. ¿Y cómo yo puedo discernir quiénes son estas personas que buscan ser aprobados por los hombres? ¿Por qué? Porque tal vez no tienen la aprobación de Dios. Las personas que tienen aprobación de Dios no debemos o no deberíamos estar perdiendo tiempo en discutir ¿de qué cosa? De contendar sobre la palabra. Y siempre le digo, le enseño esto. En YouTube pueden ver, o en las plataformas, no sé, en las redes, la iglesia puede ver prédica. Ahora siempre les enseño, cuando ve a alguien predicar y en vez de predicar le empieza a hablar mal de alguien o empieza a hablar, a criticar a esto, salga de ahí. Eso no es de Dios. Eso no viene de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra es bien claro con nosotros. Vemos a muchas personas, y lastimosamente puede decir que es cristiano, puede decir esto, pastor, evangelista, lo que sea, pero criticando acerca del trabajo de un ministro de Dios. Por ejemplo, solemos ver, la otra vez estuve viendo justamente un profeta del Señor que fluye muy fuerte en el don de ciencia, y es un profeta que se mueve y Dios le usa específicamente, o sea, más fuerte en esto de la ciencia. Y es alguien que Dios le muestra cuando empieza a hablar a una persona. Dios le muestra nombres, Dios le muestra fecha de nacimiento, e inclusive la forma en que se viste una persona, estaba vestido cuando estaba pidiendo algo a Dios, y le dice así exactamente las cosas. Y no hace mucho he visto que a un apóstol conocido también le estaba entregando palabra y le dijo a este profeta, él estaba viendo 3 llaves y empezó a decirle de ciertas llaves, y le decía: la primera es tal cosa, y exacto eran cosas que ya el apóstol ya había recibido, y después veía así países, banderas, nombres, y empezaba a decir directo, y después
se equivocó una partecita nada más, porque sucede así, es que los profetas de Dios, hay veces que Dios te muestra cosas, y a base de ese objeto, a base de eso que uno está viendo, cuando uno se mueve en la ciencia, uno empieza a ver y dice lo que estás viendo, y después viene la palabra para explicar qué significa. Y este profeta lo que hizo fue se expresó mal nada más, no era lo que debía, exactamente lo que quería decir, y se agarró y se viralizó, ¿verdad? Porque dijo algo, una pequeñísima cosa, ¿verdad? Le hicieron muy grave. Estuve mirando y dije, wow, ¿y cuántas cosas exacto le está diciendo y le anda diciendo a la gente? Y justo dijo, se expresó mal nada más. Y ese deberían de alguien ver, o multitudes de personas empieza a mirar y a seguir a esas personas que hacen estas cosas. Y sabe que vino en mi corazón, me levanté y dije, wow, no tienen temor a Dios esta gente. ¿Por qué? Porque Dios está usando de gran manera, y Dios está usando la vida de alguien para venir a decirle a alguien exactamente las cosas por número, nombre, esto. Y eso medio que no le asusta a la gente. Eso medio que no te dice que es un siervo de Dios. ¿Alguien está entendiendo? Con Jesucristo pasó algo similar. Jesucristo, vienen los judíos, ¿verdad? Los fariseos, los súper religiosos conocedores de la palabra, ¿verdad? ¿Sabe qué vinieron a decir por Jesús? Este echa a los demonios por medio de Beelzebú. Y ellos nunca miraron, o tal vez nunca, en vez de mirar y temer, porque Jesucristo estaba haciendo grandes cosas. Jesucristo, hay veces que le decía cosas que ellos tenían en su corazón. Ellos no decían en alta voz, pero con solo pensar Jesús se dirigía a ellos y le decía, no es así como usted cree. Jesús hacía milagros, Jesús sanaba a personas, hacía milagros creativos delante de sus ojos. Y sabe qué, y por encima de todo, y vienen y dicen esto: por medio de Beelzebú echa a los demonios, ¿verdad? Y ahí es donde entra Jesucristo y le dice, ¿saben una cosa? Y le empieza a explicar. Primero le empieza a explicar cosas que ni era necesario, pero Jesús le explica. Le dice, una casa que no esté unido no va a progresar. Y le dice, Satanás, si se levanta contra Satanás, no va a crecer su ministerio, su reino. Y le dice, y si yo echo a los demonios por medio del Espíritu Santo, le dice que no se puede expulsar a un demonio si no viene alguien más fuerte. Y le estaba diciendo que hay un fuerte en él, el Espíritu Santo. Y sale después y le dice, y le habla, si el Espíritu Santo ya está entre ustedes, entonces el reino de Dios ya está entre vosotros. ¿Qué te está diciendo la presencia del Espíritu Santo? La presencia del Espíritu Santo es cuando Dios te dice, el reino de Dios está aquí. ¿Alguien me está entendiendo? Donde está el mover del Espíritu Santo, ahí Dios está diciendo algo, y más de una vez ya le expliqué. Eso no es solamente para que la gente se libere, no es solamente para que la gente se sane, no es solamente para que personas que estén en depresiones sean sanados, personas sean liberados, sanados. No es solamente para eso. Eso nos dice que el reino de Dios está aquí. ¿Alguien me está entendiendo? La presencia del Espíritu Santo. ¿Y qué significa esto? Los judíos o estos fariseos o estos religiosos, ¿verdad?, que querían buscar aprobaciones de ser humano, y viene alguien con poder. ¿Sabe qué le levantó a ellos a celos contra Cristo Jesús? Saben, ellos entendían muy bien muchas cosas. Jesús en una ocasión le dice, usted sabe muy bien que nadie puede hacer estas cosas que yo hago si Dios no está con él. Y estos maestros sabían y entendían muy bien de lo que Jesús les estaba diciendo. Ellos entendían, y Jesús les estaba diciendo, ustedes son los que más saben de esto. Ustedes saben bien que las cosas que yo hago, nadie puede hacer si Dios no está con él.
Y en vez de darle la gloria a Dios, ¿sabe qué hicieron? Se irritaron bastante y ahí aumentó ese deseo de querer matarle a Jesucristo. ¿Por qué? ¿Qué había dentro de ellos? Celo, envidia. Por eso nos dice la Biblia, hagan todo con amor, no por celo, no por envidia, dice. Amén. Y vemos que el enemigo se aprovecha del corazón envidioso y celoso para levantar guerra contra su propio pueblo. Amén, estamos entendiendo. ¿Y por qué muchos lo hacen? ¿Por qué? Porque busca ser aprobado por Dios, desaprobando a un siervo, a una sierva de Dios. Hay tantas cosas tontas que vemos en la Biblia, no en la Biblia, perdón, la Biblia no, la Biblia es perfecta. Que me perdone Dios, ¿verdad? No vaya a ser que ya se edite esto también. Sí, pastor dijo que hay tanta tontería que se escribe en la Biblia. Amén, rápido fui. Gracias, Señor. Amén. En las redes sociales mismo vemos cristianos diciendo tantas pavadas, como dicen los argentinos. Estamos en Paraguay. Tantas macanadas, ¿verdad? En Paraguay decimos macanada, ¿sí? En otros países más culto aún, o sea, no es que Paraguay no sea, ¿verdad? En otros países dice tontería, vamos a decir tontería, nos quedamos con esto, para que no sea muy fuerte. Tanta tontería como si las mujeres pueden servir a Dios, si la mujer puede ser pastora, evangelista, todo esto. Y sabes, yo veo y a veces yo observo y hay tantas mujeres que se mueven en el poder de Dios, nadie como ellas. Se levanta, se para el Espíritu Santo, ¡puf! Mujeres que fueron usadas y Dios hizo avivamiento, causó avivamiento en su generación. Y vemos tantas mujeres y hoy día también. ¿Y sabe qué? Podemos empezar a buscar la palabra pastora no existe. Bueno, entonces hermana, está bien. Eso lo dice, no discutan esas cosas. ¿Y la pastora existe o no existe? Tonterías así se discute. ¿Qué si existe o no existe? ¿Y qué si es la esposa del pastor y se para, pero el Espíritu Santo se para bien firme delante de esa mujer? Y Dios le usa. Y Dios usa la boca de esa mujer para venir a decirte ciertas palabras de ciencia, sabiduría. Dios usa a esa mujer para venir a sanar al enfermo. Dios usa a una mujer, ¿sabe qué? Para impartir de su gloria por donde pisar en los pies de esa mujer. ¿Eso no te dice algo más fuerte que miles de pensamientos y comentarios que podemos traer? Y cosas así. Y hay gente que se sienta y discute con ello. Yo estoy discutiendo, no, te estoy enseñando que no pierdas tu tiempo, sino que más bien mirá su fruto. Mirá, la Biblia dice, por su fruto lo conoceréis. Mirá qué cosa, mirá si tiene. Y si el Espíritu Santo dice, este es un obrero aprobado, este es una obrera aprobada por mí. ¿Y sabe cuál es la aprobación de Dios? Es cuando el Espíritu Santo se mueve contigo. Es cuando el Espíritu Santo te respalda y respalda lo que tú estás diciendo. Es cuando el Espíritu Santo respalda tu ministerio. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces no te irrites, no te quedes con esto. ¿Y será que me dicen pastora? ¿Será que me dicen evangelista? No, decide de esta manera, no importa. Yo me voy a presentar y voy a decir, ¿sabe qué? Soy tu hermano en Cristo Jesús. Porque por ahí van a venir y muchos van a decir, ¿eres apóstol? Hay veces le digo, no soy, pero hago trabajo del apóstol. Porque si yo te digo, si soy apóstol, que ustedes digan si soy o no soy. Si ustedes dicen perfecto, si ustedes dicen otra cosa de mí, me voy a quebrantar y me voy a preocupar. Pero si viene de allá gente que hable de afuera, eso no me va a afectar. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo que ustedes, le dice a su iglesia, a la iglesia, le dice, ustedes son mi carta de recomendación. Ustedes son, yo no necesito de carta de recomendación porque ustedes lo son. Ustedes son lo que van a decir de mí si soy o no soy un apóstol. Eso decía el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué pasa? Hasta eso a mí me cuesta mucho. A veces me preguntan de mi ministerio y ¿sabe cómo me presento? Digo que soy pastor porque soy pastor también. Para evitar justamente, porque cuando decimos soy apóstol, la gente se asusta. La gente dice apóstol, pero si es joven, no sabe que ya estoy por los 40. No, es que la gente tiene una noción, tiene una ideología, tiene una mentalidad humana que ser apóstol tienes que ser una persona de mucha edad.
Y eso no existe en la Biblia. ¿Sabe? El ministerio del apóstol es muy necesario como el ministerio del profeta. Es muy necesario como el ministerio del evangelista. Es muy necesario como el ministerio del maestro y del pastor. ¿Alguien me está entendiendo? Y a veces vemos, ¿y qué eres, pastor? Y tú, y apóstol. Pero yo prefiero decir soy pastor. Pero en verdad mi ministerio en sí, en la que me muevo, es apóstol y profeta. Apostólico y profético. Ese es mi ministerio. Entonces, ¿qué pasa? Me paro y digo, soy pastor. ¿Para qué? Para evitar justamente ciertos problemas. Después me paro y hago mi trabajo de lo que es mi trabajo. No puedo hacer diferente. Yo puedo ir a decirle, o puedo ser evangelista y me voy y los evangelistas en esta iglesia nosotros no creemos más, ya no existe. ¿Y sabe qué yo voy a hacer? Yo voy a decir, y me dice, soy pastor, le voy a decir, pero me voy a parar y voy a hacer lo que es mi ministerio. Eso no puedo fluir diferente. ¿Alguien me está entendiendo? Yo puedo tratar de ser como el maestro, pero si ese no es mi ministerio, me va a costar muchísimo. Es como querer yo siendo hombre, querer ser mujer. Por más que yo intente, vos te vas a dar cuenta de que soy hombre. Por más que yo me esfuerce, mi naturaleza no me permite engañarte. ¿Alguien me está entendiendo? Yo puedo hacer, no sé, montones de cirugía, que Dios me libre. Puedo hacerme, pero al entrar ahí puede que de lejos digas, o un hombre diga, wow, qué linda señorita, ¿verdad? Pero cuando me tengas cerca, cuando me escuches, cuando me oigas hablar, cuando sientas mi músculo, cuando toques mi mano, cuando toques mi hombro, vas a darte cuenta de mi naturaleza, ¿sí o no? ¿Alguien me está entendiendo? Alguien que tiene discernimiento de espíritu, ¿sabe qué hace? Te puede y te van a decir, este es un falso profeta y vos te vas a... Pero podés pensar inclusive, será que... Pero el día en que le tengas de frente a frente, ¿sabe qué? El que tiene discernimiento de espíritu, el que tiene discernimiento de parte, va a decir, verdaderamente este es un profeta. ¿Por qué? Porque me vino a decir exactamente las cosas. La otra vez me dijo algo y así mismo me sucedió. ¿Y qué entonces qué está diciendo? Ustedes son la carta de recomendación de los ministros. Usted es el que va a decir este verdaderamente. ¿Por qué? Porque hizo el trabajo del profeta. ¿Alguien me está entendiendo? Yo puedo venir a decirte soy pastor, pero me paro y te empiezo a decir ciertas palabras de parte de Dios. Tú te vas a dar cuenta y vas a decir este es un pastor y un profeta. ¿Por qué? Porque me dijo exactamente las cosas que yo tengo guardado en mi corazón. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien está entendiendo? Entonces es lo mismo. Por más que quieran discutir o lo que sea, un siervo de Dios siempre va a ser un siervo de Dios. Y un siervo del diablo siempre va a ser un siervo del diablo. Si no se arrepiente y se convierte a Cristo. ¿Sí? Te di por perdido, le di por perdido a la sociedad. No. Si no te conviertes a Cristo Jesús. ¿Y cómo es esto de yo convertirme? Si tú quieres ser un buen obrero, ve a la Biblia, ve a la Escritura, y la Escritura de hoy estamos compartiendo, te dice no discuta en palabras. No pierdas tu tiempo cuando alguien te venga y te discuta y te diga que, como le dije la otra vez, ¿verdad? Por ahí escuchamos también predicar así, que te diga y te diga, no, Adán tenía ombligo y el otro no, y se empieza a discutir cosas así, y decimos, no, los profetas solo existían antes y ahora ya no, pero viene alguien y hace la función del profeta, y te dice los apóstoles ya no existen y esto que aquello, y separa a una persona y hace el trabajo de un apóstol. ¿Alguien me está entendiendo? Eso no te dice más que lo que tú estás pensando, lo que tú estás diciendo. ¿Eso acaso no le está asustando a aquellos que dicen ya no existe? Hay por ahí también hay personas, supuestos obreros, que dicen los milagros ya no existen. Y esos milagros que vemos que son, esa es la pregunta que tenemos que hacer. Entonces yo debería de temer y decir ya los milagros no existen. Y hay personas que viven, hay personas que aún siguen recibiendo milagros. Ahora hay personas que pueden decir no, los milagros, las liberaciones ya no existen. Ahora, ¿no te asusta ver a gente siendo liberado?
¿No te asusta ver a esas personas dándole la gloria a Dios? ¿Por qué? Porque fueron liberados de demonios, de espíritu que atormentaba y que por poco ya le llevaba al suicidio. ¿No te asusta eso? Si no te alegra, debería de asustarte. Si a las personas que ven el mover del Espíritu Santo y critica y se lanza sobre ello, deberíamos de darnos una pausa y decir, yo le pregunto a personas así, ¿no te asusta eso? Si tú no tomas eso para darle la gloria, ¿no te asusta hablar mal de Él? ¿No te asusta hablar y decir algo siendo que tú eres un ser humano? Y venir a decir palabrerías y Dios no te aprueba. ¿Y qué hace la gente? ¿Sabe? Gente que anda haciendo esto y criticando no a los ministros. Ahora voy a ir directo a las obras que hace el Espíritu Santo. Apártate de esas personas. Ni siquiera oigas, ni siquiera participe en lo que está haciendo, porque te puedes contaminar fácilmente. ¿Sabe qué? Jesucristo no vino a morir para que tú y yo andemos discutiendo sobre palabrerías. Jesucristo aclaró y dijo, cualquiera se puede equivocar acerca del Padre, cualquiera puede hablar mal del Hijo del Hombre, pero aquellos que se oponga o aquellos que blasfeme contra el Espíritu Santo, ¿qué dijo Jesús? Jesús nos estaba diciendo, cualquiera puede decirte una palabra diferente de esto. Cualquiera puede venir a meterte y desviarte, no sé, decirte de otro punto, otra cosa, de otra forma con esto. Pero te dice, con el Espíritu Santo ni te equivoques ni un milímetro. Eso era lo que Jesús estaba diciendo cuando les dijo, pero las obras que yo hago por medio del Espíritu Santo, entonces si yo hago por medio del Espíritu Santo, el reino de Dios está entre vosotros. Y ¿sabe qué? No te metas contra el reino de Dios. Métete contra todo, pero contra el reino de Dios, cuidado. Amén. Jesucristo murió para que el reino del Señor pueda estar acá con nosotros, en medio de nosotros. Y vino a llevar a quienes, a todos aquellos que quieran ser parte. Hoy ya puedes ser parte del reino. ¿Cómo es esto? Sumérgete. Ama la presencia del Espíritu Santo. Ama y pelea y deja todo por causa del Espíritu Santo de Dios. Alguien me está entendiendo. Y no estés tratando de serte del muy sabio. ¿Sabe por qué? Porque todo aquello que no tiene la sabiduría dentro es un necio y siempre va a ser un necio. A cualquier persona que venga y te diga miles de palabras bonitas, pero sin la verdad que es el Espíritu Santo, como dice la Biblia, ¿sabe qué? Es un necio. Porque la sabiduría es alguien, ¿sabían eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es sabiduría. El Espíritu Santo es la ciencia. El Espíritu Santo es todo lo que tú necesitas. El Espíritu Santo es todo lo que yo necesito. Y sabe eso, Jesucristo lo sabe. Por eso Jesús vino a morir y mucha iglesia no sabe aún. Mucha iglesia aún no entiende que Jesús vino a morir para que tú y yo podamos ser parte del reino. ¿Cómo? Recibiendo al Espíritu Santo. ¿Cómo? Aceptándole a Jesús como Cristo y queriendo ser personas mejores. ¿Y sabe qué? Tenemos que entender que todo lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a transformar. ¿Cómo? Cuando tú le empieces a pedir. La palabra de Dios está para guiarte qué está mal y qué está bien. Ahora, cuando tú sepas y cuando tú veas que estás haciendo mal algo, le pides ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios. Le pides que te ayude, porque la Biblia dice que antes no podíamos controlar a los deseos malos de nuestra carne, pero que ahora sí lo podemos hacer por medio del Espíritu Santo. ¿Alguien me está entendiendo? Iglesia, anteriormente el pueblo tenía que reunirse en el templo y sabe, solo el sumo sacerdote entraba en ese lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, que representaba la presencia, donde estaba la presencia de Dios. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Jesús vino a derribar todo eso. Jesús vino a quebrar esa cortina y nos dice, ¿sabe qué? Hoy, desde ahora, tú puedes entrar en este lugar santísimo. ¿Por qué? Porque yo te hice un sacerdote mío. ¿Alguien me está entendiendo? La Biblia dice que somos sacerdotes. Antes solo el sumo sacerdote entraba en ese lugar. Hoy día, todos aquellos que creen en Cristo Jesús pueden entrar en ese lugar santísimo. ¿Alguien me está entendiendo?
puede estar en ese lugar donde está la presencia. Y sabe, no es todo, ahí no termina todo. Hoy día tú eres esa arca del pacto. Tú representas a eso. ¿Por qué? Porque dentro de ti está el Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Y cuando tú quieras, solamente le levantas la mano y cuando le alabas, cuando le exaltas al Rey de Reyes, ¿sabe qué hace? El Espíritu Santo empieza a fluir. Y cuando el Espíritu Santo fluye, Él te traslada en una atmósfera diferente. Te voy a explicar cómo así. Pero cuando yo oro, yo estoy orando en mi casa. Cuando yo oro, estoy orando en la iglesia. Yo estoy orando en no sé qué parte. No, es que ahí fue el punto donde tú te paraste. Pero ¿sabe qué pasa? Cuando uno ora y el Espíritu Santo empieza a moverse, ¿sabe qué hace el Espíritu Santo? Te traslada al lugar santísimo. ¿Cómo así? Es que tú puedes estar a punto de matarte. Estás a punto de suicidarte. Y ya está determinado, pero dentro de ti hay algo que clama y dice, llora y clámale a Dios. Y empieza a clamarle a Dios en ese lugar. ¿Y sabe qué puede suceder? Y va a venir el Espíritu Santo. Cuando tú le clamas verdaderamente, Él va a venir y va a empezar a envolver tu corazón, todo tu ser, y te va a trasladar al lugar santísimo, donde se te olvida todo, donde se te olvida y el dolor se va. La tristeza, cuando tú estás en la presencia del Espíritu Santo, no hay tristeza en tu corazón. ¿Alguien me está entendiendo? No hay dolor, no hay una persona que teme, no hay una persona con temor cuando el Espíritu Santo está de lleno. ¿Sabe qué hizo el Espíritu Santo? Te trasladó al lugar santísimo, a ese lugar alto, a ese lugar donde Dios te dice, un día venía a morar acá para siempre. Te invito a que venga a morar una eternidad así. ¿Sabe qué? Y además por encima de todo te dice, y eso que estás sintiendo ahora por medio del Espíritu Santo es solamente una partecita de lo que es allá eternamente. Hoy te voy a dar una partecita. Es así. ¿Sabe? Cuando uno viene en la presencia de Dios, todo se te olvida. ¿Alguien me está entendiendo? Ahora te acusaban de esto y vos estabas enojado, no sé qué cosa dijeron, pero entras en la presencia y se te olvida todo. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Necesitaba algo más que eso? No. Ama eso. Ama la presencia. Y cualquiera que venga y diga, yo soy maestro, yo soy aquello, y no tiene nada que ver con el Espíritu del Señor, y no quiere nada con el Espíritu, tú le vas a decir, yo no quiero nada contigo. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien puede aprender conmigo en esta noche? Yo no quiero nada contigo. Cuando entres en las redes sociales y empiezan a ver personas que critican a un siervo, a una persona, a una mujer, no sé, varón o mujer, que se mueva en el poder del Espíritu Santo y empieza, ¿sabe qué? Le hace decir, yo no quiero nada contigo. Te bloqueo. Amén. Estamos entendiendo. Y empezá a seguir al Espíritu Santo de Dios. Empezá a aferrarte por más del Espíritu Santo de Dios. Amén, iglesia. No discute palabrería. Amén. El verso 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios como. ¿A quién yo tengo que procurar llegar y recibir la aprobación? ¿De quién? De Dios. No busques aprobación de hombres, busca aprobación de Dios. Y sabe, personas que buscan aprobación de hombres son aquellas personas que hablan mal de otro para quedarse bien. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Está buscando ser aprobado por Dios? No. Si tú hablas mal de alguien, y sabe, tú estás hablando mal de alguien, estás tratando de desaprobarle a para que tú te veas como grande. ¿Qué estás haciendo? Lo único que estás haciendo, estás irritando y vas a ofenderle a Dios. Y estás buscando aprobación de hombre, y hombres son los que te van a aprobar. Hombres como tú, no estoy diciéndole a ustedes, hombre como esas personas que hacen lo mismo. Y va a multiplicarse.
y se multiplican, ¿sí o no? Pero también los verdaderos obreros se van a multiplicar. Eso nadie lo puede atajar. Donde está el poder del Espíritu Santo es imparable. Cuando el Espíritu Santo viene y nadie le detiene. Eso lo dijo Pedro cuando dijo nadie puede detener. Es como el agua cuando viene en Daiporio Yokua. Nadie puede atajarles como el agua que viene. ¿Alguien me está entendiendo? Se pueden levantar millares de personas contra la obra del Espíritu Santo, pero eso no se va a parar por eso. ¿Alguien me está entendiendo? Sí o sí se tienen que caer esos muros. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios derriba los poderes más grandes, las autoridades más grandes. ¿Sabe por qué? Porque Él es la autoridad, Él es el poder. ¿Alguien me está entendiendo? Él es el creador, Él es el que todo lo sabe. Y puede venir personas, no sé, con millares de palabras bonitas, y viene alguien que ni siquiera sabe hablar, y ¿sabe qué? Y te empieza a ministrar. ¿Sabe qué va a pasar contigo? Por medio del Espíritu Santo, tú vas a dejar a ese que hablaba mucho y vas a venir junto a aquel que te va a enseñar a recibir, a envolverte en el Espíritu Santo, porque vas a decir, ¿sabe que me gustan mucho tus palabras? Me gustó mucho, pero nunca me convenció en nada, nunca cambió nada en mí, pero este vino y ¿sabe qué? Me dijo 2, 3 palabras y después recibí el toque del Espíritu Santo y todo cambió en mí. Dentro de mí empecé a tener ¿qué cosa? Paz, gozo, libertad. Me sentí segura, me sentí seguro. ¿Alguien me está entendiendo? Siempre la opción primera va a ser la presencia del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque la 1000 palabras un día se acaba. Las palabrerías, ¿sabe? Un día se van a acabar. Las palabras se van a acabar, no la palabra de Dios, pero palabrerías, conocimientos humanos, un día se va a acabar. Pero la presencia de Dios va a ser eterno. ¿Por qué? Porque Él es eternidad. Amén, iglesia. Buscar la aprobación de Dios. No busques aprobación de hombre. Y aléjate de aquellos que buscan ser aprobado por hombre, porque te vas a contaminar y vas a ser igualito. Huye, te estoy enseñando en esta noche. Júntate con aquellos que aman al Espíritu Santo de Dios. Júntate con personas, ¿sabe qué? Contaminate de las personas lleno del Espíritu Santo. ¿Alguien me está entendiendo? Empezá a ver, si vas a ver prédica, buscar personas llenas del Espíritu Santo. Hay millares de obreros verdaderos de Dios. Sabe que no solo dice palabra, sino que palabra y con poder del Espíritu Santo. ¿Alguien me está entendiendo? Y te va a ayudar a crecer muchísimo en esto del reino del Señor. Amén, iglesia. Acompáñame en el libro de Primera de Corintios. El libro de Primera de Corintios, el capítulo 2, el verso 3. Amén. Dice el apóstol Pablo a los Corintios, dice Primera de Corintios capítulo 2, el verso a partir del 2. Dice pues, me propuse, Primera de Corintios capítulo 2, el verso 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Escucha bien lo que dice en el verso 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y ¿qué más? Y de poder. ¿Para qué? Yo no voy a decir para qué hizo esto el apóstol Pablo. Quiero que miremos la Biblia. El verso 5. Y todo leemos del para qué o del por qué hizo el apóstol Pablo esto. Para que vuestra fe no esté fundada sobre ¿qué cosa? Sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Que tu base no sea palabrería de hombres nada más, sino que sea sobre el poder de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Y dice, yo dejé que el Espíritu Santo se moviera. Yo dejé que el poder del Espíritu Santo se viera. Solamente eso hice.
Y mi prédica fue palabras sencillitas, les hablé. ¿Por qué? Porque no quería que ustedes empezaran a enfocarse en mis bonitas palabras. Entonces Él vino no minimizando la palabra de Dios, sino que más bien haciéndonos entender que las palabras de Dios son palabras sencillas, pero el poder de Dios es mucho mayor. ¿Por qué? Porque Él le da poder, Él le da capacidad, Él aprueba la palabra del Señor, Él aprueba lo que uno está predicando. Por eso el apóstol Pablo, sencillito mi palabra, y dejé al Espíritu Santo hacer su obra. Permití. Y el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Demostración del Espíritu Santo y de poder, para que tu fe esté sobre eso. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Qué te está diciendo? No es que la palabra no sirva, no vaya a ser que alguien crea que estoy descalificando a la palabra. Te estoy diciendo que cualquier persona que venga, te predique, te diga, puede decirte montones de tonterías, lo que sea, hasta inclusive puede usar la palabra se puede adulterar, la palabra de Dios. En la palabra del Señor puede que nunca nos entendamos todos. Acá hay una iglesia, acá hay otra iglesia, allá hay otra iglesia, hay millares de iglesias, y puede que no encajemos totalmente con esto. ¿Alguien me está entendiendo? Porque allá nos vamos en una iglesia, y si yo me voy y predico algo, puede que allá haya algo diferente a lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy diciendo. Pero en algo no nos equivoquemos como iglesia, en el poder, en el mover del Espíritu Santo. Que todos nos aferremos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos hace iglesia. ¿Alguien me está entendiendo? La Biblia nos enseña y nos dice que en el día de Pentecostés, sobre la primera iglesia vino el Espíritu Santo, ¿cómo? Fuego. ¿Alguien me está entendiendo? Y la otra vez estuve hablando con el maestro, y una de las cosas que le dije, que yo venga a decir por el mover del Espíritu Santo es un desorden, es un desastre, ya tengo que ser un atrevido nivel elevado. ¿Y sabe por qué no lo hacen? ¿Por qué personas se levantan y dicen, qué desorden? Por el mover del Espíritu Santo. Son personas que piensan y son engañados y creen que son sabios, que son más sabios que aquello que está en el mover del Espíritu Santo. Pero a mí me gustaría, porque yo me hice esta pregunta, tengo que ser muy atrevido, de que el Espíritu Santo venga, y Él quiso hacer de esa forma, y que yo venga a decir qué mal está. Eso es corregirle a Dios. Eso es venir yo corregirle a Dios y decir, ¿sabe qué? Qué mal, qué vergüenza. Amén. Y en el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo y hubo un ruidazo. ¿Sí o no? La gente llena. Hubo gente de afuera que se asustaron porque vieron. Yo sé que muchas personas pueden pasar y mirar y nunca conocen, no son parte y no conocen al Espíritu. Y van a decir, estos están locos cuando estamos en medio de la administración. ¿Sí o no? Nosotros dijimos también. Y hubo gente así que venía y ¿qué es esto? Y miraron, ¿y qué es este ruido? Y miraron. Y vieron a todo lleno del Espíritu Santo. ¿Alguien me está entendiendo? Y por ahí se levantan personas con sabiduría humana y vienen y te dicen, no, eso está mal, qué vergüenza, que esto. ¿Sabe qué está haciendo? Qué terrible es lo que estás haciendo. Esa es la palabra que sí podríamos decirle. Vos le estás diciendo que Dios es más ignorante que tú. Tú estás diciendo que Dios hizo mal. Amén. No vaya a ser que venga como a Jod, ¿verdad? Imagina, eso le dije al maestro, imagínate. Si nosotros no estuviéramos en la gracia, nosotros en la gracia somos muy atrevidos. Decimos a veces cosas que creemos y nada pasa todavía, ¿verdad? Pero un día vamos a topetarnos con ese Dios. ¿Y sabe qué sucedió con Jod? Y Jod ni siquiera, aparentemente, ni se quejó directamente, ¿verdad? ¿O sí o no? ¿Y sabe qué Dios hace? Vino en medio de torbellino, primera introducción. ¿Para qué? Porque quería hacerle entender a Jod, yo puedo hacer lo que yo quiero, y vino en medio del torbellino. Y viene y le dice, Jod, ¿tú me vas a enseñar a mí cómo se hacen las cosas?
¿Acaso tú estás diciendo que tú puedes enseñarme? Le dice, y no, Señor, es que yo antes no te conocía, pero ahora ya te conozco. Y se humilló y le dice a Dios, le dice a Job, no, levántate, ponte bien los pantalones porque yo te voy a hablar. Y le imagino a Dios levantando las ponte de pie y mírame. Ahora explícame tú que sabes más que yo. Imagínate si Dios un día de esto, y vamos a topetarnos a aquellos que se oponen al mover del Espíritu Santo, sabe que un día se va a estar delante de Dios si no se arrepiente, ¿verdad? Y si no mira bien y deja de cuestionar las cosas o la forma en que Dios hace las cosas. ¿Sabe? El Espíritu Santo por primera vez vino así. Cuando Él llegó, hubo un soplo, hubo un mover, no sé, la gente estaba todo lleno. Para muchos estaban borrachos, amén. Para muchos hoy día tú estás loco, yo estoy loco. ¿Alguien me está entendiendo? Con personas que vengan a decir, ¿sabe qué? No quiero nada contigo, vete, apártate de mí. ¿Por qué? Porque me estás, y sabe, y te dice, ¿y por qué? Y vos le vas a decir, y vos le estás diciendo que Dios se equivocó. Vos estás diciendo que tú eres más recto y eres más elegante y eres más arreglado que Dios, siendo que Dios es el Dios perfecto. Tú estás diciendo y dices que eres desorden, que es desorden. Entonces Dios hizo un desorden en la primera venida del Espíritu Santo. Estás diciendo que Dios es un desordenado. Eso es lo que estás diciendo. Estás diciendo tú que eso está mal. Y por ahí se aparece gente, no, ahora los milagros. Entonces los milagros que Dios hace hoy, tú estás diciendo qué cosa, que Dios ya no lo hace, siendo que Dios aún lo sigue haciendo, siendo que tú y yo, por ejemplo, somos testigos de eso. Muchas personas viven milagros, viven sanidades, viven esa liberación, vive al Espíritu Santo, lo siente, lo vive. Y por ahí viene allá alguien, y a muchas personas que ya conocieron al Espíritu Santo y no se plantó sobre el poder del Espíritu Santo de Dios, muchas personas se fueron otra vez porque fueron engañados por palabrería. Amén. Pero yo sé, personas que una vez conocieron al Espíritu Santo, por más que se vaya, un día va a volver. ¿Por qué? Se va a buscar y va a querer aprender la Biblia por medio de sabiduría de hombre, pero un día va a venir y se va a tirar en los pies de Cristo Jesús y va a decir, no hallé paz. Aprendí libro a leer libro, me dediqué a leer, me dediqué a esto, pero sin el Espíritu Santo sabe que ese vacío nunca se va de ti. Alguien me está entendiendo, y muchos me van a decir, esos maestros mismos van a decir, pero yo estoy lleno, y ¿sabe qué? Yo le voy a enseñar a ustedes cómo discernir a una persona vacía. Una persona vacía es aquel que habla mal de otros. Una persona vacía es aquel que actúa con envidia, con celo. ¿Sabe por qué lo hace? ¿Sabe por qué hace el celo y la envidia? ¿Sabe por qué personas así actúan? Porque hay vacío dentro de esa persona. ¿Alguien me está entendiendo? Y cosas que él no tiene, no quiere que otro tenga. Eso es lo que está sucediendo. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, tú no vivas en ello. Huí de esas cosas, porque vemos aquí al apóstol Pablo dándonos esta indicación y dice, entonces la palabra es esta: menos palabrería o pensamiento humana, y optemos más por el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Yo puedo venir a contradecir a esas obras del Espíritu Santo, pero yo soy un ser humano. ¿Alguien me está entendiendo? Y puedo inclusive usar ciertos puntos de la Biblia, pero sigo siendo un ser humano que no puede, y un día no voy a poder negar la realidad y la existencia del Dios vivo. Y un día, ¿sabe qué? Y espero que no sea tarde eso, ¿verdad? Que venga, esas personas lleguen antes a arrepentirse, a convertirse a Cristo Jesús y dejar de cuestionar la obra del Señor. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Sabe? La otra vez estuve en una conversación. Hay veces que uno está en ese medio sueño. Conversamos con el Señor en ese medio sueño también. Y estuve paseándome en algunas cosas. Y he visto, y todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, mi familia, mi hogar, mis hijos, mi casa, este ministerio, el ministerio, la iglesia que estamos construyendo, la iglesia de San Isidro, la gente de San Isidro, todo esto
Si yo separo al Espíritu Santo de mi vida, me quedo con ¿qué cosa? Con nada. Con nada. Porque hay tantas cosas que yo no sé hacer, pero he amado y quiero seguir amando más a este que todo lo sabe hacer. Y ese es el Espíritu Santo. ¿Alguien me está entendiendo? Y hay tantas cosas maravillosas que el Señor nos deja ver cuando amamos su presencia. Y yo sé, yo siempre, tengo esta idea y digo esto: si Dios un año atrás estuvo usando mi vida de esta forma, yo me imagino de aquí a 1 año, 2 años, 3 años, no va a ser igual. Entonces oro a Dios, no me permitas soltar tus manos. ¿Por qué? Porque con Dios siempre las cosas es nuevas cosas. Con Dios nunca te vas a quedar en el mismo lugar. ¿Sabe por qué a veces la gente se queda en el mismo lugar? Es que se enciende, se apaga y anda de acá para allá y nunca está bien firme en la presencia del Señor. ¿Alguien me está entendiendo? Cuando tú emprendas una iglesia, cuando tú emprendas tu casa de oración o no sé, tu célula, no sé cómo quiera llamarlo, pero sabes que si tú te empiezas a aferrar en la gente, en las personas, olvídalo. Tú aférrate en la presencia del Espíritu Santo. Tú aférrate a la presencia del Espíritu Santo, porque escrito está algo que muchas veces no nos damos cuenta los ministros. La Biblia dice que en la iglesia primitiva se amaban, no había contienda, no había pleito, se ayudaban, se amaban, se cuidaban, convivían juntos, se visitaban, cantaban alabanza juntos, oraban en las casas. Y no solo eso, decía que ellos estaban bien con todos los vecinos porque le ayudaba a los que estaban pobres también a su alrededor. La iglesia era amada por sus vecinos, amén. Y el Señor dice, añadía cada día a los que iban a ser salvos. Entonces mi trabajo es buscar las almas, no, mi trabajo es predicar por donde yo ando. Y el trabajo de Dios va a ser enviar a la gente. Mi trabajo va a ser hacer iglesia en mi casa. Mi trabajo va a ser que yo me convierta. Yo tengo que ser una persona mejor. Tengo que ser mejor. ¿Por qué? Porque cuando más me parezco a Cristo Jesús, más gente Dios te va a confiar, más gente va a venir en la iglesia, más gente va a venir a buscar. Y ¿sabe qué? Yo puedo estar sin nada, pero lleno del Espíritu Santo, en un día donde tú estuvieres va a haber millares de personas. ¿Alguien me está entendiendo? Jesucristo se escondía de la gente, pero cuando se levantaba y empezaba a hablar y hacía las maravillas del Espíritu Santo, millares de personas se le amontonaban. Había tiempo en el que él tenía que esconderse de madrugada para apartarse a orar con su papá, a hablar con su padre. Tenía que escaparse hasta que se levantaban sus discípulos, ya le iban a buscar a Jesús. ¿Sí o no? ¿Alguien me está entendiendo? Y le decían, Jesús, hay multitud esperándote. Y Jesús le dice, no, nosotros no vamos para acá. ¿Alguien está entendiendo? Jesús decía, wow, cuánta gente. No, nosotros no vamos por acá. Estos ya creyeron en Cristo, ahora vamos para acá. Donde Jesús se iba, millares de personas se reunían para oírle. ¿Alguien me está entendiendo? Y yo empecé a ver esto. ¿Y sabe qué me mostró el Señor? Y me dice, ¿sabe? Yo, 30 años, mírame en la escritura, mira cuando yo tenía los 30 años, me dice Jesús, yo no juntaba gente. Yo no hacía nada. Solo me preparaba, crecía en estatura y en conocimiento de la palabra. Él crecía y dice, yo estaba preparándome. 30 años estuve así, ¿sabe? Y mírame ahora a partir de los 30 años. ¿En qué momento? Mírame desde el que vino el Espíritu Santo sobre mí. Ahora mira, donde yo me voy hay multitud. Donde yo piso la gente quiere estar ahí. Donde yo piso, ¿sabe? Suceden maravillas. ¿Alguien me está entendiendo? Y ahora Jesús me dice, mírame ahora 30 años atrás. No aparece eso. Yo no era así, yo no era ese. ¿Por qué? Porque me estuve preparando como todos ustedes, porque es un ser humano. Pero cuando vino, ¿qué cosa? Cuando vino el Espíritu Santo y se quedó sobre él, las cosas cambiaron. ¿Alguien me está entendiendo? Las cosas cambiaron. Su forma de pararse y hablar delante de la gente cambió. Antes de eso él era hijo de María,
tenía sus hermanas, sus hermanos, tal vez como nosotros también, como todos hermanos, ¿verdad? Porque yo no le imagino a Jesús como alguien encerrado, especial, ¿verdad? Tenía familia, tenía hermanos, dice la Biblia, y era un carpintero, trabajaba. Le imagino a Jesús, también sus clientes venían y desastre me hiciste mi mesa, ¿sí? Como que Jesús era alguien manso, seguro que agarraba y por más que, pero no le dijo, vos me pediste así, bueno, tranquilo, te vamos a arreglar. Jesús, este era un carpintero. Cuando vino el Espíritu Santo sobre él, y vuelvo a decir, ¿cambió las cosas, sí o no? Yo busco más del Espíritu Santo. Yo no busco, he dejado de buscar gente, he dejado de buscar querer ser querer ser alguien grande en la sociedad. No, me asusta eso, me da miedo y siempre tengo miedo de eso, de que la gente se levante, la gente esto, pero ¿sabe qué? Y le dije a Dios justamente eso, le dije, quita de mí todo temor. Y me dice esto, alguien que está lleno de mi presencia es una persona que se para y habla delante de cualquier persona que sea con toda autoridad. Es Él el que agarra el control donde está. El que tiene el Espíritu Santo se le va a llevar delante de gobernantes y ahí se va de reyes, dice la Biblia, y se va a parar y no te preocupes. ¿Quién va a hablar por ti? El Espíritu Santo. ¿Sabe qué te está diciendo? Tú no temas, tú vas a tomar el control va a estar en tu mano porque tú te vas a mover por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dentro de ti, Él lo hará. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Qué necesito en mi vida? Al Espíritu Santo. Amén, iglesia.